Un cordial saludo, estimado empresario. Hoy vamos a explicar el módulo de nómina. Lo primero que tenemos que definir son los periodos de nómina. Algunas empresas trabajan los periodos de forma quincenal y otros de forma mensual. Para el ejercicio de hoy vamos a trabajar una nómina mensual. Definimos el código, que es un consecutivo automático que el mismo sistema maneja, no hay necesidad de cambiarlo. En el nombre establecemos el nombre que deseamos para el periodo y el rango de fechas del periodo. Es lo más importante que tenemos que tener marcado, que sea de periódico. Grabamos y listo, ya tenemos nuestro periodo febrero. Vamos a hacer el ejercicio con ese periodo. Después de definir los periodos, lo más importante son los conceptos de la nómina. En los conceptos es lo que vamos a liquidar a cada funcionario. Por ejemplo, el 1, establecemos la asignación básica, que debe existir el concepto en valor 0, porque cuando creemos los funcionarios debemos establecer la asignación básica de cada funcionario. Ahorita más adelante en funcionario lo vamos a ver. El concepto 2, podemos establecer los días trabajados, que para el ejemplo vamos a establecer 30 porque vamos a liquidar la nómina mensual. Cuando se maneja quincenal, el valor sería 15. Para este caso es de tipo valor y es de tipo otro, porque no es ni devengado ni deducido, es informativo. Si deseamos que los conceptos se impriman en el desprendible de nómina, dejamos marcado el check en imprimir en desprendible. Si no deseo que se imprima, simplemente lo desmarco. Debe quedar marcado que es de tipo periódico, porque vamos a usar este concepto en la liquidación periódica. Otro aspecto importante en los conceptos de nómina es el tipo en la columna que va a salir en el reporte de la planilla de nómina. Aquí están establecidas las columnas que existen. Yo simplemente selecciono en cuál deseo que me aparezca ese concepto. Otro concepto que puedo establecer aquí es el del archivo UGPP. Aquí están establecidas todas las columnas del archivo de Excel. Entonces yo establezco cuál es la columna en la que deseo asignar, en este caso los días trabajados. Eso mismo debo hacer con todos los conceptos. Y finalmente, en la planilla del archivo de seguridad social también están establecidas cada una de las columnas que tiene el archivo plano. Yo establezco cada uno de los conceptos que deseo reportar, establezco en qué columna deseo que me aparezca. Cuando ya tenga seleccionado todo, simplemente le doy grabar. Vamos a mirar un ejercicio con el concepto 3, que es de tipo fórmula, para que entiendan un poquito cómo se formula la nómina en el sistema. Bueno, establecemos que sea de tipo devengado y deseamos imprimirlo en el desprendible de nómina, por eso lo dejamos marcado. La fórmula se formula de la misma manera que se formula en cualquier hoja de cálculo, simplemente que no se trabaja con celdas sino con conceptos. Siempre se usa la palabra CPTO raya al piso y el número del concepto en el que yo haya creado el concepto que vaya a trabajar. Para este caso el 1, que es asignación básica, lo divido en 30 días y lo multiplico por el concepto 2, que lo acabamos de ver, son los días trabajados. Esta fórmula, que es para redondear a 0, para que si me aparecen decimales simplemente me redondee el valor, para que cuando contabilice no se me vayan a ir en decimales. De resto, la fórmula es concepto 1 dividido 30 multiplicado por 2 y listo, le damos grabar. Vamos a mirar el concepto 8, que es de tipo deducido, que es diferente a los otros. También lo voy a imprimir en el desprendible y la fórmula es simplemente el concepto 6 menos el concepto 5 multiplicado por 4, que es la salud que el funcionario va a pagar, el 4%. Para este caso específico, lo que tiene que ver con salud, pensión, ARL, cesantías, donde dice beneficiario, establecemos la variable que vayamos a tener en cuenta. Si yo quiero que me tomen en cuenta el NIT que yo le haya asignado al funcionario al momento que lo creé, para la salud, para la pensión, para la ARL, para las cesantías o la caja de compensación. Simplemente, si es salud, lo defino
y me queda establecido aquí para que cuando se contabilice al NIT que yo le haya asociado a cada uno de mis funcionarios. Eso es todo lo que tenemos que saber de los conceptos. Ingeniera, ¿por qué no nos hace un favor? ¿Por qué no nos hace una fórmula? Ok, entonces vamos a hacer la fórmula. Bueno, vamos a explicar de pronto la fórmula del concepto 3, cómo podrían formularla si no lo pueden manejar de manera escribiendo cada uno de los conceptos. Simplemente donde está establecida el campo de fórmula, vamos al botón que aparece ahí y vamos a volver a formular esta. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero redondear, entonces él de una vez me agrega la sintaxis que debe tener redondear. Entonces le digo, ¿qué quiero redondear? Voy a coger la asignación básica, entonces me estableció el concepto 1 que ya teníamos, dividido en 30, pero como eso lo voy a multiplicar por algo, voy a encerrarlo entre paréntesis. Entre paréntesis el 8 y lo multiplicamos por los días trabajados. Entonces busco mis días trabajados dentro de la opción. Listo, entonces ya me quedó redondear, asignación básica dividido en 30 multiplicado por los días trabajados y le doy aceptar. Entonces el de una vez me lleva la fórmula que yo haya definido de acuerdo a los parámetros seleccionados. De esa manera podemos formular. Así mismo se manejan las demás si no quiero escribirlo directamente en la casilla. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Los funcionarios. Bueno, lo importante que debemos tener en cuenta en los funcionarios, vamos a hacer el ejercicio con una funcionaria que ya tenemos establecida, que se llama Carly. Vamos a la pestaña de nómina. Obviamente en la pestaña general deben estar los conceptos básicos. Lo importante para nuestro ejercicio de nómina es la asignación básica que tiene el funcionario, debe tener por supuesto una fecha de ingreso, marcado que sea activa la persona, debe tener un cargo y un área, y los datos de caja de compensación, afiliación a la EPS, ARL, AFP, todos los datos que debemos tener en cuenta. Hay otros datos adicionales como banco, cuenta, que son informativos, no son obligatorios. Simplemente los obligatorios son los datos de las EPS y de todos los aspectos de seguridad social del empleado. Si deseamos establecer una foto para el empleado, le damos clic en el botón de la carpeta, ubicamos la ruta de las imágenes. Podemos establecer las extensiones que manejamos, es BMP, OICO o JPG. Entonces miramos qué imágenes de JPG tenemos, seleccionamos una y ya nos queda cargada la imagen. Si manejamos el sistema en red, debemos establecer una ruta compartida para el manejo de imágenes para que podamos verlas en todos los equipos. La configuración del funcionario. En este aspecto vamos a manejar como una novedad fija para todos los periodos. Es decir, si yo le deseo pagar una bonificación al empleado fija durante todos los meses, busco el empleado, le asigno, por ejemplo, bonificación. Yo a esa persona le voy a pagar 100.000 pesos durante todo el tiempo. Entonces la grabo. Eso va a hacer que para la funcionaria Carly todos los meses periódicos se le liquide la bonificación de los 100.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos establecer los descuentos que se le hagan al empleado por libranza o por préstamos que se le hayan hecho. Se pueden crear los conceptos, configurarlos y los establecemos como una configuración del funcionario. ¿Y cómo sabemos si suma o resta? Cuando yo cree el periodo, en este caso bonificación, yo establecí que es de tipo devengado, es decir que eso me va a sumar. Si yo quiero crear un descuento, una libranza, simplemente creo la libranza de tipo valor, marco deducido
y establezco qué valor en la configuración del funcionario, qué valor y a qué funcionario. Inicialmente la coloco en 0 en el otro lado para que aquí sí la pueda configurar. Exactamente, es correcto. Vamos a ver, ya que estamos viendo funcionario, la novedad, que es muy similar, solamente que la novedad es fija para un periodo. Es decir, yo a la configuración le digo la bonificación de 100.000 pesos, entonces él me la va a liquidar para todos los periodos. Si yo le establezco para el funcionario Carly, sería una novedad solo para este periodo. Solo para el periodo. Las novedades se hacen solamente para un periodo, mientras que las configuraciones se quedan marcadas para todos los periodos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir para el mes de febrero, voy a establecerle un préstamo, que el préstamo debe estar devengado de 50.000 pesos. Entonces agrego la novedad y la grabo. Entonces ya hice dos observaciones a ese funcionario, una novedad para el periodo de febrero por 50.000 pesos y una bonificación que se le va a liquidar en todos los periodos. Después de visualizar la configuración de funcionario y las novedades, vamos a explicar un poquito los contratos. Yo puedo crear como los contratos y los formatos que tengo con mis empleados. Entonces simplemente aquí digo, bueno, ¿cuál es el consecutivo que sigue de mi contrato o del otro sí? Establezco la fecha de ingreso del empleado, el empleado como tal. Vamos a buscar a Carly. Dejemos la fecha. Aquí especificamos todas las funciones que ella va a tener dentro de la empresa, cuál va a ser la dirección donde ella va a laborar, si trabaja turnos, especifico los turnos, cuál va a ser el salario de ese empleado. Esto es solo informativo. El hecho de que yo establezca aquí 1.000.000 no quiere decir que de una vez se me vaya a ir a configurar la asignación básica. Yo la asignación básica tengo que establecerla al funcionario donde está la asignación básica, ¿de acuerdo? La información del contrato es informativa solamente para el contrato. Y si deseo ampliar alguna información adicional del funcionario, lo establezco en el detalle. Bueno, ya lo grabamos, vamos a recargar el contrato número 2 y vamos a imprimirlo. Podemos manejar diferentes formatos de contrato. Entonces ahí me sale la información ya del contrato, los datos del empleador, del funcionario y el formato que yo tenga establecido con la información que yo tenga para ese funcionario. Entonces ahí establecemos qué tipo de contrato queremos y qué queremos que aparezca en el contrato. Esta información del final es la información del detalle que establecimos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con los cuadros de turno. Los cuadros de turno y las actividades se manejan para las empresas que no trabajan por un sueldo básico, sino que trabajan por actividades y por turnos. Por ejemplo, una empresa palmera, se contrata al personal para que pode, para que recoja el fruto, para que limpie. Entonces son actividades específicas y turnos específicos. Entonces acá lo que hacemos es establecer el funcionario y voy a decir, bueno, durante el día del mes, entonces las novedades aparecen aquí en la parte de abajo: ingreso, descanso, incapacidades, o sea, qué pasó en cada una de las actividades. Entonces yo le digo, por ejemplo, el día primero del mes, bueno, aquí tengo que seleccionar, carguemos un empleado, Carly. Establecemos el mes, por ejemplo, enero. Entonces él me dice, bueno, el 1 de enero es un viernes. Entonces esa persona que hizo, ingresó. Entonces yo le marco la actividad I en el primer día. Luego en el día 2 descansó, en el día 3 hizo un mantenimiento. Yo establezco cada una de las variables que hizo, de las actividades que hizo en cada día. Por ejemplo, si yo vuelvo y marco un mantenimiento en el día 4, él ya me suma 2 mantenimientos aquí. O el día 5 trabajó, el día 6 trabajó, el día 8, 9, 10, hizo una salida el día 11, así sucesivamente. Se marca qué turno y qué pasó con cada uno de los días. Es para controlar el cuadro de actividades de las personas, el cuadro de turnos de las personas.
Después de establecer el cuadro de turno se manejan las actividades. Las actividades, cada una de las actividades se deben crear como los conceptos. En este caso, en la nómina que tenemos de ejemplo, es una nómina tradicional donde la persona trabaja los 30 días del mes, o si trabaja menos se hace la novedad. Para las empresas que trabajan por actividades, cada uno de los conceptos van a ser las actividades, es decir, la poda, la recoger fruto, la limpieza, cada una de las actividades que la empresa tiene. Entonces yo aquí lo que hago es como la novedad. En cada periodo establezco qué hizo esa persona en cada uno de las actividades. Esta actividad solamente se utiliza para cuando se trabajan por turnos. Cuando se trabajan por turnos, y cuando se trabaja es por actividades, no por una labor contratada durante un periodo de tiempo, sino yo lo contrato a usted para que haga ciertas cosas y le pago por lo que haga. ¿Listo? Bueno. Ya explicamos las novedades, ya explicamos la diferencia entre las novedades y la configuración general. Las novedades son específicas a un periodo, mientras que la configuración del funcionario es para todos los periodos. Después de que ya tenemos establecidos los periodos, creados los conceptos, el funcionario, las novedades que se hayan presentado durante el periodo, lo que sigue es la liquidación, que es lo que vamos a hacer mes a mes. Entonces simplemente le doy clic en liquidación, periódico. Selecciono el mes que voy a liquidar. Para nuestro ejercicio vamos a seleccionar febrero. Si yo quisiera liquidar solo un funcionario, simplemente digito la cédula del funcionario aquí. Pero si quiero liquidar todos los funcionarios que estén activos en el momento en que vaya a hacer la liquidación, simplemente selecciono el periodo y clic en liquidar. Para este caso el sistema nos está mostrando que hay 3 procesados, es decir, que hay 3 funcionarios que están activos en esta empresa que estoy trabajando. Le damos a aceptar. Si deseamos ver la liquidación de las personas, simplemente damos clic en el botón imprimir y aceptar, y el sistema nos va a mostrar en un formato previamente diseñado para cada empresa el nombre del funcionario, el cargo, el área y los conceptos que se le liquidaron. En nuestro ejercicio establecimos un préstamo de 50.000 pesos, pero el préstamo está a favor, es decir, que se lo estamos apenas haciendo, no nos está devolviendo el préstamo porque está de tipo devengado. La bonificación de los 100.000 pesos y las fórmulas que ya estaban establecidas, que son la salud y la pensión, el auxilio de transporte y el sueldo devengado de ese funcionario. El neto a pagar es simplemente el total devengado menos el total deducido, nos da el neto a pagar. Y ya tenemos el desprendible para nuestro empleado, y si pasamos cada una de las páginas están establecidos cada uno de nuestros funcionarios. Mire que para el empleado Julie no aparece ni la bonificación ni el préstamo, porque esas novedades se hicieron específicamente para Carlos. Vamos a hacer el ejercicio de liquidar, de crear el periodo marzo del 2016, 1 de marzo del 2016, 31 de marzo del 2016, para que notemos que se va a liquidar la bonificación, pero no la novedad, porque la novedad la hicimos para febrero. Entonces liquidamos marzo, vamos a ver el desprendible de marzo, me aparece la bonificación de los 100.000 pesos, pero no me aparece el préstamo, porque el préstamo se hizo la novedad específica para el periodo de febrero. ¿Listo? Bueno, una vez tenemos nuestra liquidación, nuestro desprendible de pago para cada funcionario, si deseamos visualizar en este recuadro cada uno de los conceptos liquidados para la persona, cargamos el funcionario. Y cuando digitamos la cédula nos va a aparecer cada uno de los conceptos. Si son devengados, me va a aparecer en la columna de devengados; si son deducidos, en la deducido; y si son informativos, o sea otros, en esta columna. Nos va a aparecer quién es el beneficiario para cada uno de los conceptos, y el detalle como una observación de cada uno de los conceptos. Entonces ahí nos va a aparecer toda la información y podemos visualizar si nos faltó liquidar algún concepto, y de esta manera podemos revisar la nómina rápidamente. ¿De acuerdo? Si deseo
tenía un empleado activo y resulta que ese empleado ya se había retirado y no había marcado la novedad de retiro, simplemente cargo la liquidación del funcionario y le doy borrar. Entonces el sistema me va a borrar la liquidación para el periodo de marzo para ese funcionario específico. Entonces le digo simplemente que sí, y si deseo visualizar el desprendible de marzo, ya solamente me va a aparecer Viviana y Naira, porque Carly ya eliminó la liquidación. ¿Puedo volver a reliquidar el mismo periodo? Si quiere volver a liquidar, sí señor, simplemente lo liquida. Y ella vuelve a sumar a ella. Y a ella la vuelve a liquidar porque no la desactivé. Si la hubiese desactivado, ya no me la liquidaba. ¿De acuerdo? ¿Cómo se enlaza la nómina a la contabilidad? Bueno, para visualizar la parametrización contable pueden dirigirse al video de la configuración contable. Si ya tienen establecida esa parametrización, simplemente seleccionamos el botón contabiliza y el sistema va a hacer el proceso automáticamente. Si yo hoy cargo nuestra nómina, el periodo número, el número del documento con el que queda registrada la nómina es el código del periodo con el que yo la haya digitado. Es decir, que si nosotros contabilizamos marzo, el periodo tiene que ser 3, es decir, que mi documento de la nómina de marzo debe ser 3. Entonces aquí está mi liquidación del periodo de marzo que me quedó con la de queso, y ahí ya está contabilizada mi nómina con todos los conceptos que yo haya parametrizado. Obviamente, para que esto suceda debe estar previamente parametrizado cada concepto en el video de la parametrización de los conceptos, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con algunos reportes. Los más importantes para la liquidación mensual, pues aquí podemos visualizar la relación de los funcionarios, pero la planilla de nómina, que es la que se necesita para el pago, yo simplemente le digo, bueno, quiero visualizar la nómina de enero. Entonces le doy a aceptar y me va a mostrar mis funcionarios con cada uno de los ítems que se hayan liquidado. Si queremos establecer al final la firma, podemos ampliar la tamaño oficio y agregar la firma para que cada funcionario me firme la planilla de nómina. Hay otros reportes importantes, como es el de relación de pagos a terceros, en donde me visualiza cuánto le debo pagar por cada empresa. Por ejemplo, a Café Salud cuánto le debo pagar, a la sociedad de pensiones cuánto, a cada una de las empresas que debo cancelar cuánto es lo que debo pagar para. Y otro que es el de netos a pagar, que es el que por lo general se utiliza para la firma de los funcionarios. Aquí, si el empleado tuviera banco y cuenta, me va a aparecer la información del banco y la cuenta. Ese es todo nuestro módulo de nómina. Recuerda que cuando explicamos los conceptos, marcamos las variables de cada concepto, a qué columna se me podía ir del archivo UGPP y de seguridad social. Entonces aquí podemos exportar los archivos que